9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas, ¿qué tal? Ahora vamos a ver cómo agregar una nota al pie de página. En este caso había elaborado un video donde mostraba cómo hacer un encabezado diferente en cada una de las diferentes páginas y cómo hacer un pie de página, ya sea para agregar texto o mayormente para lo que es utilizado, que es para agregar la numeración de forma diferente en cada una de estas páginas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo agregar una nota de página, una nota al pie de página, lo que me va a ayudar a describir, ya sea por ejemplo a referenciar a algún autor de mi trabajo de investigación, de un ensayo, de algún artículo que esté redactando, y esa nota de pie de página me va a permitir citar o referenciar, como su nombre lo indica, en este espacio aquí. Entonces lo que sucede es que esto va a permitir que yo pueda describir ya sea una palabra o citar a algún autor. Entonces comencemos. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero, aquí selecciono, ubico la palabra que quiero agregar a mi nota de pie de página. Una opción es sombrear la palabra o simplemente hacer clic delante o dentro de la palabra. Puedo hacer clic aquí afuera de la palabra y hacer lo siguiente. Me dirijo hacia el apartado referencias, le doy clic, le doy a insertar nota al pie de página. Ahí puedo observar entonces que aquí en el pie de página me agregó un número más esta línea aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es a describir. Por ejemplo, como ya tiene el número, aquí veo que se me colocó el 1 y aquí debajo también se colocó el 1. O sea, por lo tanto, no es necesario escribir nuevamente esta palabra que está aquí. Si yo quiero llegar más rápido, ubicarme más rápido, lo que debo hacer es lo siguiente: dar doble clic sobre el número y ahí me va a llevar donde está esa nota agregada. Entonces, por ejemplo, si yo investigo y busco aquí proyecto, lo voy a hacer de esta forma, pero es para un ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si en dado caso se trata de definir alguna palabra, debo definirla, pero debo saber que debo estar citada esa palabra. Pero como es un ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Entonces aquí tengo definida ya esa palabra, aquí en esa nota de pie de página. En este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar y comparar el desarrollo de competencias en estudiantes de instituciones educativas, y ahí sigue el título. Entonces lo siguiente es, le doy clic aquí y me redirige hacia donde tengo aquí seleccionada esta parte. Dale clic hacia atrás. Entonces aquí lo que tengo es lo siguiente. Ahora lo que puedo hacer es, hubiese podido agregar la palabra proyecto, pero no es necesario debido a que ya está arriba. Entonces lo único que tendría que hacer es describir. Ok,
describir esa palabra que he seleccionado. Ahora voy a continuar. Por ejemplo, aquí observo que esta palabra ya tiene el número 1, ¿verdad? Tiene el número 1. Entonces ahora vamos a continuar con otra palabra. Por ejemplo, ahora selecciono contextos. Anteriormente solo di clic ahí y aún así se marcó el número. Ahora voy a seleccionar la palabra. Le doy clic en referencias. Le doy en insertar nota al pie. Y aquí me va a tomar el número 2. Como se puede notar, doble clic aquí, me envía hacia aquí al número 2. Al igual que si le doy doble clic aquí, también me envía aquí, ahí arriba. Ya sea algún autor, si en ese caso fuera un autor que estoy citando, voy a dar esa descripción de ese autor o esa referencia, la voy a escribir en esta parte aquí debajo. Entonces la palabra que voy a definir podría colocar, igual que proyecto, contextos, pero no es necesario ya que el número lo marca en este caso. Y lo que debo hacer es lo siguiente: también me dirijo, busco mi concepto, lo puedo definir de esta forma o ya sea parafraseado con mis propias palabras, pero aún así debo saber y tener en cuenta que debo citar o dar ese derecho a ese autor que ha planteado ese concepto o esa definición a dicho concepto. En este caso voy a seleccionar esta información como ejemplo y la voy a colocar aquí. Podría tenerlo de esta forma o, dado el caso contrario, me puedo dirigir hacia en mi teclado, hacia tabulado. Vamos a mostrar un ejemplo aquí. Por ejemplo, en el teclado, tanto el teclado del PC portátil o la PC de escritorio, PC portátil o PC de escritorio en este caso, aquí el tabulado, tecla, que va a ser lo siguiente: tecla de tabulado. Lo que voy a encontrar es lo siguiente: hay casos que hay equipos que tienen la letra Tab o simplemente tienen esas dos flechitas que se notan ahí, Tab o las dos flechitas. Entonces la razón por la que menciono esa parte es que ahora sombreo esta parte, este texto, y aunque aquí observo que está injustificado, aún así me quedan palabras que están fuera. Entonces lo que yo deseo es alinear el texto debajo de esa flecha o de esa línea que está ahí. Entonces selecciono y doy clic a la tecla tabulado. Bueno, aquí no me selecciona la 2, entonces lo que debo hacer es seleccionar una sola. Ahora sí, luego de haber seleccionado una sola y selecciono y le doy clic a Tab, aún así me queda el número delante. ¿Qué hago? Le coloco el clic ahí detrás del número, le doy a Delete, borro ese espacio y ahí ya sí está alineada. Hago lo mismo para el número 2, la selecciono aparte, no en conjunto. Le doy nuevamente a Tab o tabulado, clic detrás del número, le doy a borrar, borro ese espacio y ahí ya tengo mis dos palabras. Aquí pude observar que se ubican de acuerdo al orden en lo que la he seleccionado. Por ejemplo, planificación, proyecto en este caso está primero que contexto. Pero por ejemplo, yo podría seleccionar, aunque en el título mayormente no se selecciona de esa forma, pero por ejemplo, si en este caso selecciono el título, selecciono aquí y puedo observar que esta palabra estudiante está antes que proyecto y que contexto. Por lo tanto, me dirijo a referencias y le doy a insertar nota al pie. Entonces aquí puedo observar que la palabra estudiantes tomó el número 1. ¿Por qué razón? Por el orden en que está esta palabra.
independientemente de aunque esta palabra estuviera con el número 1 y esta con el número 2, lo que va a hacer es insertar la nota al pie, que me va a ubicar y le va a dar el número de acuerdo al orden correspondiente. Por lo tanto, nuevamente tengo otra definición. En este caso, estudiantes entonces ahora también le voy a agregar dicha definición como ejemplo, y lo que voy a hacer es lo siguiente: la agrego. Ok, entonces ahora ese método que acabamos de observar, puedo hacerlo, como dije anteriormente, tanto para describir palabras o, en este caso, citar o referenciar a algún autor. Entonces, esto es para insertar nota al pie de página. Cuando selecciono aquí esta opción, me va a insertar una nota al final de esa página. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras que selecciono aquí en esta página, me la va a agregar aquí al final de dicha página. Eso es en esta opción, insertar nota al pie de página. Si en la siguiente página quiero hacer lo mismo, lo que voy a hacer es lo siguiente: hago el mismo proceso, selecciono educativo, insertar nota al pie, y al final de dicha página también se me va a agregar una numeración. Aquí puedo notar que esta numeración va a continuar con el orden que ha quedado anteriormente. No importa si tengo que agregar 5, 6 o 7 palabras, podría agregarla y aún así va a conservar dicho orden. Recordando que para dirigirme a donde está la palabra solo debo darle doble clic. Le doy doble clic ahí y me envía directamente a donde está la palabra. Entonces ahora hago lo siguiente: coloco educativo para agregarlo también como ejemplo. Entonces aquí ya tengo la descripción a esa palabra. Entonces, como había mencionado anteriormente, esto es para agregar esas notas al pie de página al final de cada una de las páginas. Pero si en caso contrario, lo que quiero hacer es insertar una nota al final, tendría que seleccionar esta otra opción que está aquí. Pero para esto, estos números o estas numeraciones se agregarían, sería al final de mi trabajo, o sea, en esta parte se agregarían aquí, y ahí yo podría agregarse, fueran las referencias, describir ya sea algún concepto de alguna palabra, o citar ya sea algún autor en ese caso. Entonces, como había mencionado anteriormente, esta opción, insertar nota al pie, me va a permitir agregar esas notas al final de cada una de las páginas, como se mostró aquí. Independientemente del orden que seleccione de las palabras, aquí me lo va a organizar de forma automática y me va a permitir llevar un orden acorde a donde aparece localizada la palabra. Y, como dije también, dando doble clic me va a redirigir tanto a la palabra, al igual que si le doy doble clic al número que esté en la palabra, me dirige hacia el concepto en este caso. Entonces vamos a ver ahora cómo insertar una nota al final. Entonces aquí lo que hago es selecciono mi palabra, globalizado, y le doy clic en insertar nota al final. Entonces aquí puedo ver que inserta una nota, pero al final, al final de mi trabajo. Entonces, en este caso, cuando se insertaban notas al pie de página, se insertaba en números naturales, normales, pero en este caso se inserta en números romanos. Cuando selecciono la opción insertar nota al final. Entonces aquí lo que voy a hacer es, también puedo dar doble clic y me va a dirigir hacia donde está ubicada dicha palabra.
si deseo colocar aquí la definición también, como ejemplo, voy a colocar globalizado. Y aquí lo que debo hacer es agregar dicha definición. Le doy doble clic nuevamente al número, me envía hacia aquí debajo. Y ya sé que ahí, si la palabra sobrepasa, se sale de aquí, no está alineada ahí. Ya sé, selecciono, clic en tabulado, luego doy clic aquí detrás del número y borro ese espacio. Y ahí alineo mi palabra. Entonces vamos a observar aquí nuevamente. Ok, aquí por ejemplo están todos alineados en este caso. Si ya por ejemplo tengo mi trabajo, ya le tengo ya toda la nota de pie de página que lleva, tanto al final de cada página como al final de cada página, como al final del proyecto debajo. Entonces, si quiero saber dónde están esas notas ubicadas, hago lo siguiente: me dirijo al apartado referencias y aquí le doy a mostrar notas, le doy clic aquí y ahí se me van a ir mostrando. Por ejemplo, tengo educativo, que sería la número 4. Entonces aquí cuando le doy clic ahí, selecciono ver el área de notas al pie. Notas al pie, como dije anteriormente, son las notas que están al final, al pie de página, al final de cada página. Y notas al final sería al final de nuestro proyecto o trabajo, sería en la última hoja. Le doy a aceptar, quiero verla de pie, le doy clic nuevamente, mostrar. Aquí se me van a seguir mostrando. Y como ya esa es la última, solo se me va a mostrar esa en este caso. Pero si inicio desde aquí, mostrar notas, aquí se va a mostrar la primera, al igual que su número. Y de esta forma voy a encontrar y a localizar cada una de esas notas que he agregado anteriormente. Eso es todo por el momento y hasta un próximo video. Chao, chao.